Hay una experiencia, o debe haber una experiencia en la vida cristiana que llamaremos quebrantamiento. Y el quebranto consiste en, por medio de haber vivido una experiencia muy traumática, haber sido disciplinado de una manera muy dura, se aprende por esa circunstancia un modo de vivir, un modo de comportarse. Ahora, dice acá en Isaías capítulo 53, hablando de Jesús, en el capítulo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y al hablar de Jesús, nosotros nos encontramos con una persona absolutamente distinta a la naturaleza humana. Evidentemente, la Iglesia pudo ver en él una persona divina, con una forma de vivir absolutamente extraña a los seres humanos. Y una de las particularidades más notorias de Jesús es que era una persona quebrantada, una persona que el orgullo y la soberbia no podían alcanzarlo. Él no estaba dispuesto a defenderse por sí mismo, no estaba dispuesto a maldecir a los que le maldecían. Entonces encontramos en Jesús una personalidad muy, muy distinta, muy diferente. Dice en Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esto es muy importante subrayarlo, porque podríamos tener la idea de que porque él era Dios o hijo de Dios, no sufrió tanto, o él estaba por sobre el nivel de la naturaleza humana al punto que no tenía esos dolores. No, Jesús aprendió incluso desde niño. Dice Lucas, en gracia, en estatura, en sabiduría para con Dios y los hombres. Él fue tratado, él fue disciplinado. Pero por sobre todas las cosas, es lo que yo quiero plantear ahora, él fue quebrantado y él fue un varón experimentado en quebranto. Hay algunos ejemplos que debería usar en las escrituras que tienen que ver con esto para aproximarme a lo que yo quiero presentar. En primer lugar, la vida de Jacob. Ustedes saben que Jacob, a grandes rasgos, porque estamos hablando de varios capítulos, Jacob era una persona un poco mañosa, un poco engañadora, que engañó a su hermano, engañó a su papá, con la ayuda de su mamá, engañó a su tío, o sea, llevó una vida prácticamente de engaño. Ahora, de trampa. No obstante, podría uno pensar, bueno, todo esto lo hizo sin Dios. No crea. Jacob tenía en su conciencia la idea de que todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por causa de la promesa que había hecho Dios a Abraham y a Isaac. De hecho, hace un compromiso con él en el camino mientras huye de la casa de sus papás a la casa de su tío, Labán. Entonces, todo lo hizo con la ayuda de Dios. Las trampas las hizo con la ayuda de Dios, creyendo que Dios estaba avalando, apoyando esa situación. Pero después de vivir una serie de circunstancias, él tiene que encontrarse otra vez con su hermano y a él le ocurre un episodio que es necesario leer acá en el capítulo 32 de Génesis. Sí, lo vamos a ver ahora. Dice que se encuentra con un ser desconocido en el versículo 28 y el varón le dijo:
por causa de que él había luchado con él, ¿no? Más adelante dice, luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Todos los hermanos entienden que esta lucha o este episodio un poco difícil de explicar, él lucha con un varón de parte de Dios o lucha con Dios mismo, con un ángel de Dios, y finalmente Jacob entiende que ahí hay algo, ahí está la bendición, ahí está lo que andaba buscando seguramente en su vida y que partió con ese sueño que tuvo en que vio una escalera que llegaba al cielo y a los ángeles de Dios que subían y bajaban y vio el trono de Dios. Entonces él creyó en eso y no soltó a esta persona, y esta persona de Dios, de parte de Dios, el ángel de Dios, y Dios mismo lo bendijo y le dijo, bueno, ya que tienes esta decisión, ya que tienes esta actitud de no dejarme ir, ahora no te vas a llamar más Jacob y te vas a llamar Israel, el que lucha con Dios y termina venciendo. Ahora, desde ese momento Jacob antes no es nunca más el mismo. Tuvo que cojear toda su vida, todos los años que le quedaban de vida. Inmediatamente encontrándose con su hermano, tuvo otra actitud, una actitud diferente a la que había tenido anteriormente. Posteriormente tuvo una actitud de quebranto. Es muy difícil olvidarse de una experiencia así si uno tiene que cojear. Ahora, hay otro ejemplo que me gustaría anotar también, es el caso de Job. Y encontramos en Job, es posible que usted haya leído o haya entendido que lo que trata Job es el tema de por qué sufren los justos, pero yo entiendo que no es así, ¿no? Encontramos en Job a una persona muy difícil de encontrarle un pecado. Ahora, más todavía, si era difícil para los demás, para él mismo, dentro de sí tenía una conciencia de una justicia propia, de haber alcanzado una justicia propia. Que entonces una persona así le es absolutamente innecesaria cualquier tipo de justicia. De hecho, él llega a decir, hice pacto con mis ojos, en Job 31. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Ahora dice, si anduve con mentira, si mi pie se apresuró a engañar, péseme Dios en su balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si fue mi corazón engañado acerca de mujer. Bueno, él hace una lista acá en el capítulo 31 que es verdaderamente impresionante, y para mí, cuando estaba joven, me avergonzaba mucho porque yo quería evidentemente ser como Job, digamos, porque encontrar una persona así es el anhelo de una persona que se encuentra con Dios, ¿no? De no volver a pecar nunca más. No obstante, Job estaba profundamente equivocado. Job quería llegar por sus propios medios a Dios, a la habitación de Dios. Encontramos en él que tuvo tal sufrimiento que incluso perdió toda su casa. Incluso perdió el testimonio de su esposa, la fidelidad de su esposa. Y él no por eso se quebrantó. Él estaba firme en que él tenía una justicia que le hacía innecesaria otra justicia. Los amigos, tenía unos amigos Job que llegaron a importunarle y trataban de sacarle algunos aspectos también de su comportamiento.
quién sabe, este tipo de quebrantamiento es el más difícil de hallar, digamos. Cuando uno encuentra a una persona que nunca ha pecado, es muy difícil que hablarle de que necesita justicia de Dios. Es muy difícil decirle que necesita al Señor, que necesita salvación, porque si esa persona ya es como que ya la tuviera. Por esa razón, es Dios mismo quien se aparece a Job y le dice: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahora, Dios hace una pequeña síntesis, pequeña digo, porque sería imposible mostrar todo lo que Dios ha hecho, toda la creación de Dios. Es incomparable el lugar donde está Dios, lo que es Dios y lo que ha hecho Dios con Job, por muy buena justicia que tenga. Digamos, es incomparable, no tiene ningún tipo de encuentro. Con este encuentro de Dios que le va señalando a Job todo lo que es él y cómo está de perdido Job con su propia justicia, finalmente llega a decir Job: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y bueno, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, que es la actitud adecuada de toda persona que se debe encontrar con el Señor. Cuando Isaías se encontró con el Señor, dijo: soy un hombre inmundo de labios. Y tuvo un conocimiento de la gente que estaba a su alrededor también, y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Yo no lo voy a leer porque necesito sintetizar acá en los minutos que me he propuesto para explicar lo del quebrantamiento. Pero tenemos el caso de Pedro también, ¿no? Pedro era muy impulsivo, era el que siempre estaba adelante ahí ofreciéndose con lo del Señor. Él dijo que nunca iba a dejar a su Señor, que él iba a morir con su Señor, que él no se iba a escandalizar de su Señor. No obstante, terminó escandalizándose y terminó llorando amargamente por haberlo hecho. Hermano, estas tres personas, y podría nombrar otras más en las Escrituras, son personas que se dieron cuenta que ellos no son ningún fundamento, que no hay nada en ellos como para afirmarse. Israel muchas veces se afirmó en Egipto y Dios le dice a ese apoyo un bastón y que él le iba a quitar ese bastón, y normalmente eso es lo que está haciendo permanentemente con nosotros el Señor, que nosotros tenemos diferentes firmezas que no son Él, ¿no? Cuando somos jóvenes, la juventud; cuando tenemos dinero, el dinero; si tenemos salud, es la salud; en fin, una serie de cosas que nosotros creemos, mientras las tenemos, estamos tranquilos y da la impresión de que no necesitáramos nada más. Nuestra mayor lucha, hermano, no es con el pecado. Nuestra mayor lucha no es con Satanás. Nuestra mayor lucha en la vida cristiana, en el transcurso de la vida cristiana, es con la confianza que tenemos en nosotros mismos. Yo no quise decir, a lo mejor debiera decir, la confianza excesiva que tenemos es nosotros. Eso Dios tiene que terminarlo, tiene que llevarlo a la cruz, tiene que parar con eso, porque eso es nuestra mayor posibilidad de perdición. Estos hombres que nombré recién, Jacob, Job, Pedro, Isaías, tuvieron una experiencia traumática. Sufrieron algo que le hizo imposible volver a olvidarlo. Pero no es necesario llegar a vivir algo así. Yo leí acerca de un hermano hace muchos años que dice que estaba leyendo respecto a este punto y llegó a Juan capítulo 15 y dice: yo soy la vid verdadera, dice Juan 15, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, 15:5 del Evangelio según San Juan, y yo en él,
este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. No es necesario, debiera ser, ¿no? Pasar una experiencia traumática como para recibir esta luz, esta revelación bendita de que en nosotros no hay ningún fundamento, hermano. Si el ejemplo que da Jesús es tan magistral, un pámpano es una rama que se sale de la viña, y todos sabemos que si ese pámpano se arranca, es una cosa absurda, no va a llevar fruto de ningún tipo, no le va a salir ninguna hoja, se va a secar. Como dijo el Señor, esos pampanitos se barren y luego se les prende fuego. De esa misma manera, hermanos, cuando nosotros entendemos esto, se convierte en una verdad tan grande, hermanos. Debemos estar pegados a la vida, debemos estar pegados a Jesús, pegados a la iglesia, pegados al cuerpo de Cristo, con temor, con temblor, con humillación, entendiendo que sin Dios no podemos, sin el Señor no podemos vivir. Tenemos que levantarnos en la mañana y depender de Él, y tenemos que acostarnos en la noche dependiendo de Él. Toda nuestra vida depende de Él, la comida, el vestido. No es solamente lo sagrado que llamamos nosotros, ¿no? El estar en la iglesia, el estar en la congregación, sino que todo depende de Él. Hermano, no es necesario vivir una experiencia traumática, aunque algunos hermanos lo han vivido, una enfermedad, alguna experiencia límite, no es necesario. Podemos leer este texto una y otra vez en el Evangelio de Juan, capítulo 15, y darnos cuenta que no podemos vivir sin el Señor. Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes.